Lo llamaron una reestructuración. Yo lo llamé lo que era una eliminación. Todavía recuerdo el momento como una falla en un programa que de otro modo sería impecable. Lunes por la mañana. Apenas había tomado un sorbo de café cuando se anunció una reunión general. Sin agenda, sin preparación, solo una llamada urgente a la sala de conferencias principal. Mi nombre es Clara Nyland. Durante 11 años fui la ingeniera principal de sistemas en Virelli Freight Systems. Diseñé Vera, el motor de enrutamiento en tiempo real que impulsaba casi todos los movimientos logísticos de su flota global. Ellos lo llamaron un milagro de eficiencia. Yo simplemente lo llamé trabajo terminado. Vera le ahorró a la empresa más de 70 millones de dólares en costos de combustible. Redujo el tiempo de inactividad en un 45% y fue la razón principal por la que aseguramos el acuerdo con Longshore Global el año pasado. Solo ese contrato pagó la I+D 5 veces. Lo construí silenciosamente, sin fanfarrias, solo yo el código y la convicción de que los buenos sistemas hacen buenas empresas. Y quizás fui tonta al pensar que eso era suficiente. La reunión no fue un informe ni una sesión informativa. Fue un espectáculo. El nuevo CEO, Alaric Ford, estaba al frente de la sala como un hombre que revela una nueva línea de moda. Flanqueado por su hijo Evan, un recién graduado en negocios, que hablaba en hashtags y que una vez me preguntó si un nodo era una persona real. Y luego llegó ella, Juliette, la novia de Evan, presentada como la nueva directora de evolución de sistemas. Juliette nunca había escrito una sola línea de código. Tenía experiencia en marketing digital y la costumbre de tratar los servidores como tableros de inspiración. Y sin embargo, Alaric la llamó un talento generacional. Dijo que lideraría el futuro de Vera. Mi título eliminado. Sentí que las palabras me golpeaban como código, compilando con errores fatales. Pero no me rompí, asentí. Firmé los papeles. Y salí con la cabeza bien alta porque mientras ellos estaban ocupados jugando a ser visionarios, yo ya estaba retirando discretamente el único hilo que lo mantenía todo unido. Vera no funcionaba con bombo publicitario. Funcionaba con precisión, con confianza, conmigo. Acababan de despedir a su columna vertebral pensando que era una extremidad, y yo sabía que sin levantar un dedo el colapso ya había comenzado. Esa noche no dormí. No por pena, no hace mucho que dejé de llorar por instituciones que nunca valoraron las manos que las construyeron, sino por claridad. Claridad fría, aguda, electrizante. Me senté en el suelo de mi apartamento, con la laptop abierta, una taza de té de jengibre a medio vacío, enfriándose a mi lado. En 3 monitores parpadeaba un archivo digital tan vasto que podría haber funcionado como un sistema nervioso. Porque eso era Vera, un sistema de arterias inteligentes, hilos neuronales, de lógica y flujo, cada uno tocado, calibrado y perfeccionado por mí. Y enterrada en todo ello, mi firma. No en tinta, sino en los huesos del código. Hace años empecé a incrustar una huella dactilar en cada actualización principal. Nada malicioso, solo sutiles metadatos en los registros de checksum, cadenas únicas que ningún sistema autogenerado podía replicar. Clara EN42, una marca de tiempo desde mi IP doméstica segura. Mi firma no era visible para el ojo inexperto, pero era suficiente. Suficiente para demostrar la autoría. Suficiente para asegurarme de que nadie pudiera robar mi trabajo y llamarlo innovación. El día que me eliminaron pensaron que estaban haciendo espacio para la nueva generación. Pero Vera no fue construida para ser moderna. Fue construida para ser precisa, anticipatoria, silenciosamente brillante. Juliette podría poner un nuevo logo en la interfaz, pero no sabría dónde estaban los mecanismos de seguridad. No sabría que el protocolo de enlace de nodos fue construido a medida para sobrevivir a picos de patrones climáticos. Que toda la lógica de optimización de combustible fue escrita a mano para reflejar los retrasos reales en los puertos, no solo datos teóricos. Pero no iba a advertirla. En cambio, compilé mi propia versión del sistema Vera N, despojada de integraciones corporativas. Más ágil,
más aguda. Todo lo que deseaba haber podido implementar antes de que la Junta se pusiera nerviosa por demasiada autonomía. Almacené el prototipo en una unidad segura y cifrada con autenticación de 2 factores vinculada a mis datos biométricos. Sin copias, sin filtraciones. Solo la arquitecta original y su máquina. A mitad de semana empecé a recibir susurros. Un ex compañero de equipo, Paul, especialista en backend, que una vez me acompañó en el despliegue de Vera 3, me envió un mensaje desde su cuenta personal. Asunto. Es cierto. El cuerpo era corto. Dicen que te fuiste, pero el sistema está actuando raro. Entregas mal enrutadas. El módulo de predicción de tráfico está mal. Juliet nos dijo que reiniciáramos el motor de previsión, pero no responde. No respondí. Todavía no. 3 días después, otro mensaje. Esta vez de Suri, una ingeniera junior a la que había mentoricé durante su incorporación. Clara, ¿estás bien? Encontramos archivos huérfanos en el repositorio de Git. Evan borró los entornos de prueba y ahora nadie sabe qué versión es estable. Estamos volando a ciegas. La ironía quemaba. Pensaron que eliminarme traería una visión fresca. En cambio, arrancaron los ojos del sistema y le entregaron el volante a alguien que pensaba que el control de versiones significaba cambiar fuentes. Me mantuve en silencio, pero no estuve ociosa. Me puse en contacto con un viejo conocido, Elias Cormack, CEO de PortLogic, una plataforma logística para la que había consultado antes de Virelli. Le envié un mensaje simple. ¿Estarías abierto a una conversación? Tengo algo nuevo. Su respuesta llegó en minutos. Dime la hora. Para cuando Juliet programó una exhibición de cambio de marca a nivel de sistema, los informes de incidentes internos ya se estaban acumulando. Entregas tardías. Cargamentos sin enrutamiento. Un apagón de 12 horas en el corredor del noreste porque alguien había borrado accidentalmente el módulo de recalibración de combustible pensando que era desorden heredado. Lo sé porque uno de los jefes de DevOps me envió una captura de pantalla del fallo en la reversión. Mensajes de error rojos como sangre digital en la pantalla. Se estaban desmoronando. Silenciosamente, lentamente, elegantemente. Y yo no había hecho nada más que irme. Porque a veces el mensaje más poderoso no es el sabotaje, es el silencio. Dejar que tu ausencia sea más fuerte que tu presencia. Dejar que el fantasma en la máquina susurre una verdad innegable, no puedes reemplazar lo que no entiendes. La primera grieta pública llegó durante lo que debería haber sido una demostración rutinaria con Eastern Rail Partners. Se suponía que debía mostrar las mejoras más recientes de Vera, las que Juliet había promocionado como actualizaciones fluidas de IA para logística adaptativa. La invitación se había enviado a todos los ejecutivos de la costa este. Nombres importantes, apuestas altas. Pero cuando la interfaz cargó el visualizador de rutas, no solo se retrasó, se bloqueó, completamente. Una pantalla congelada, sin paneles, sin recálculos. Solo el logo de la empresa pulsando como un electrocardiograma plano y un pasante disculpándose, ofreciendo refrescar la página. Solo lo supe porque Paul me envió un mensaje esa tarde con el asunto. No te lo vas a creer. Su correo incluía una captura de pantalla granulada de la videollamada. Mostraba a Juliet a mitad de frase con la boca abierta, las manos haciendo gestos hacia una pantalla en blanco. Escribió: el cliente se fue después de 5 minutos. Nadie dijo una palabra. Se oía la respiración del director de marketing. Fuerte. Me quedé mirando esa imagen durante mucho tiempo. Se nota cuando un sistema muere no solo técnicamente, sino espiritualmente. Cuando la confianza se evapora. Cuando la confianza de aquellos que una vez te llamaron demasiado cautelosa, finalmente se da cuenta de que eras la única que mantenía las costuras unidas. A la mañana siguiente tomé café con Elias Cormack. Nos encontramos en un café tranquilo junto al río, lejos de los trajes y las palabras de moda. Escuchó mientras le presentaba la estructura central de Vera N, mi nuevo modelo. Le expliqué cómo tomaba lo mejor del enrutamiento predictivo de Vera y lo fusionaba con patrones de comportamiento
cambios estacionales de carga y análisis adaptativo del tráfico. Le mostré una simulación, una que había construido sola en silencio sin presupuesto y sin cadenas de aprobación. Elías ni siquiera parpadeó. ¿Qué necesitas para escalar esto?, preguntó. 3 ingenieros, un científico de datos y 2 meses, respondí. Sonrió. Hecho. Salí de ese café con un contrato en la mano. No un trabajo, una asociación. Conservaría el control arquitectónico completo. El sistema llevaría mi nombre, no enterrado en los créditos, sino al frente y al centro. Esa tarde abrí un nuevo repositorio Git. Lo llamé Aura, no solo otro motor, una declaración. Si Vera había sido construida por deber Aura, sería construida por desafío y elegancia. Mientras tanto, Virelli comenzó a desangrarse silenciosamente. Volví a saber de Suri. Sonaba diferente, esta vez cansada, más frágil. Juliet intentó reestructurar el analizador lógico esta semana y terminó eliminando 2 scripts de indexación. Ahora el sistema está asignando envíos de largo recorrido a camiones de corto alcance. Un envío dio vueltas en un radio de 50 millas durante 3 horas. No tuve que imaginar las consecuencias. Costos de combustible, retrasos, clientes enojados. En algún lugar, en una sala de juntas del centro, Evan probablemente estaba culpando al código heredado, mientras Juliet intentaba dar un giro de marca para salir del fracaso técnico. Pero lo que más me llamó la atención no fue la incompetencia, fue lo rápido que la gente olvidó la diferencia entre visibilidad y valor. Ahora tenían visibilidad. Sus nombres en informes, sus voces en llamadas, sus rostros en comunicados de prensa. Pero el valor, el silencioso enhebrado de lógica, cuidado y previsión que hacía que el sistema respirara, eso se había ido. Y ahora, como pulmones privados de aire, Vera se estaba asfixiando. No necesité levantar un dedo. El daño que habían hecho en su prisa por modernizar hablaba más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Pensaron que era reemplazable, que cualquier sistema podía ser actualizado con palabras de moda e ideas prestadas. Pero los sistemas no solo funcionan, recuerdan. Y me recordaba a mí. Cada línea, cada bucle, cada decisión modular, todas llevaban mi diseño. Ahora intentaban caminar sin columna vertebral. Y yo ya estaba construyendo el siguiente esqueleto. Más fuerte, más inteligente, irrompible. Para cuando el tercer cliente se fue, el equipo de relaciones públicas de Virelli se había puesto en marcha a toda velocidad. Comenzaron a emitir declaraciones vagas sobre transiciones en curso y necesarias recalibraciones de infraestructura. Pero ningún lenguaje podía enmascarar el hecho de que el sistema estaba fallando y la industria podía oler la sangre. Los mensajes de Suri se volvieron más frecuentes ahora, cada uno una miga de pan en el rastro del desmoronamiento. Han traído a un consultor externo, no deja de referirse a Vera como una caja negra. Nadie puede responder a sus preguntas porque ninguno de nosotros estábamos aquí cuando se construyó. Y Juliet sigue insistiendo en que el problema es la interfaz de usuario. Leí sus mensajes en silencio sin responder más allá de un simple gracias. Mantente a salvo. Sabía lo que se sentía estar dentro de la implosión. También sabía que la culpa a veces permanece en el aire más tiempo que el humo. Pero este colapso no era mío para llorar. Ya estaba construyendo algo mejor. En Port Logic, Elias me dio total libertad. No más política interna, no más directivas diluidas de la alta gerencia. Pura creación. El equipo que reuniera pequeño pero agudo. 2 de ellos eran antiguos colegas que habían dejado Virelli en el momento en que vieron hacia dónde soplaba el viento. Los otros eran nuevos hambrientos curiosos y lo más importante sin cicatrices por la desilusión corporativa. Construimos en silencio, sin filtraciones, sin demostraciones. Aura se estaba convirtiendo en algo impresionante. No solo reaccionaba, anticipaba. No solo optimizaba, aprendía. A diferencia de Vera, que se había construido sobre árboles de respuesta codificados y hilos lógicos en tiempo real, Aura utilizaba procesamiento neuronal contextual.
Podía adaptarse a cosas como retrasos impredecibles en los puertos, interrupciones climáticas de última hora, incluso el comportamiento de conducción regional con el tiempo, y lo hacía con gracia. Elias me invitó a previsualizarlo durante una mesa redonda ejecutiva, una reunión privada de altos líderes e inversores en logística. Mantuve la presentación breve. Dejé que la demostración hablara. 5 minutos después, un ejecutivo se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en la pantalla. ¿Por qué no he oído hablar de esto?, preguntó. Sonreí. Porque solo construyo cuando soy subestimada. La mesa redonda terminó con 3 solicitudes de reuniones de seguimiento y un apretón de manos de un vicepresidente que una vez me había desestimado públicamente como demasiado técnica para liderar equipos. Es curioso cómo la competencia se convierte en carisma cuando se vuelve rentable. Mientras tanto, Virelli ardía bajo el radar. Juliet aparentemente había contratado a un contratista de front-end para rediseñar la interfaz del panel de control. Al hacerlo accidentalmente, cortaron una API crítica de mapeo de rutas. El fallo causó 14 entregas mal enrutadas en un día. Un envío que se suponía que iba a Toronto terminó estancado a las afueras de Detroit debido a que se activó una documentación aduanera incorrecta por la falta de un código de país en la lógica de enrutamiento. Lo llamaron un fallo raro. Paul lo llamó lo que era sabotaje por ignorancia. Su correo simplemente decía, ya ni siquiera saben lo que están rompiendo. Y aquí está la parte que nadie vio venir, no estaba enojada. Ya no. No necesitaba estarlo. Observé cómo su casa se desmoronaba, no porque quisiera venganza, sino porque arrancaron los cimientos y fingieron que no soportaban carga. Todo lo que hice fue tomar mi plano y marcharme. Pero el plano había crecido. Lo que una vez había llamado Vera, ahora se había convertido en aura más aguda, más flexible construida, no sobre el miedo a ser reemplazada, sino sobre la alegría de ser liberada. En un momento de tranquilidad, después de una larga sesión de codificación, abrí un viejo registro del sistema de Vera, archivado en mi disco local. Las cadenas de firma seguían allí. Mis huellas dactilares, mis huellas dactilares, silenciosas y permanentes. Fantasmas en el circuito. Habían eliminado mi nombre del directorio de la empresa. Pero cada vez que Vera parpadeaba, parpadeaba a mi ritmo, y pronto el mundo parpadearía al ritmo de Aura. No tuve que buscar actualizaciones. Llegaron a mí. Una mañana apareció un mensaje de una dirección anónima de Proton Mail. La línea de asunto decía, lo llaman degradación irreversible. Dentro había una serie de capturas de pantalla internas de Virelli tickets de escalada, registros de commits fallidos, mensajes de Slack llenos de pánico entre ingenieros junior. Un hilo destacaba a Juliet. Quiere que reiniciemos el nodo de despliegue. ¿No es eso? Peligroso, dijo que si no lo hacemos encontrará a alguien que lo haga. Ya ni siquiera tenemos las claves de recuperación para el entorno de staging. ¿Quién las tuvo la última vez, Clara? Antes de que la despidieran. Esa última línea mi nombre colgaba en tinta digital como un veredicto. Me habían borrado, pero el fantasma de mi trabajo permanecía. Y ahora estaban rogando a las sombras que hablaran. Me enteré por Paul de que Ryan, el COO y sobrino de Alaric, había empezado a circular una nueva directiva interna a acelerar la migración completa a la arquitectura post-Vera. El problema. No había arquitectura post-Vera. Juliet había vaciado lo que no entendía y había intentado reconstruirlo usando bibliotecas de IA que encontró en repositorios públicos. Una mezcla de Frankenstein de lógica incompatible. El resultado, fallos a nivel de sistema. Los clientes empezaron a caer como cables cortados. Uno de ellos, una empresa de logística de almacenamiento en frío de Nueva Escocia, supuestamente perdió un cargamento entero debido a camiones mal enrutados, atascados en una región marcada por cierres de carreteras invernales, algo que Vera solía tener en cuenta automáticamente. Sin el módulo de predicción meteorológica que yo había escrito, el sistema estaba ciego. Escuché que el equipo legal del cliente
amenazó con cargos por incumplimiento de contrato. Suri envió un mensaje esa noche. Juliet se ha ido. Oficialmente. RRHH lo llamó un cambio estratégico, pero todos sabemos que la despidieron. No celebré. No porque no mereciera la caída, la merecía, sino porque el daño no era solo técnico. Era humano. Equipos enteros se estaban desmoronando bajo presión. Ingenieros talentosos ahogándose en un caos que nunca pidieron. Y aún así nadie en Virelli había pronunciado mi nombre en voz alta. Ese silencio se convirtió en mi armadura. De vuelta en PortLogic, habíamos completado las pruebas internas de Aura con una tasa de éxito de optimización de rutas del 99.1%. La junta ejecutiva dio luz verde a un lanzamiento por fases con 2 clientes asociados. Uno de ellos, una empresa importante que había retirado discretamente un contrato de Virelli 2 semanas antes. En el momento en que entré en la sala de demostración reconocí los rostros. Personas que una vez me habían ignorado en las reuniones. Me habían interrumpido a mitad de frase. Se habían referido a mí como la chica del backend. Ahora se inclinaban pendientes de cada una de mis palabras. Aura se desenvolvió de maravilla en la demo. Previsiones que se ajustaban a mitad de la simulación. Reenrutamiento en tiempo real alrededor de un evento de tráfico simulado. Mapas de calor que respondían en menos de 200 milisegundos. Al final, uno de los ejecutivos le susurró a otro. ¿Por qué no tuvimos esto antes? Lo tuvieron. Simplemente lo enterraron bajo la arrogancia. Salí sin mirar atrás. No necesitaba sus aplausos. Su interés fue suficiente validación. Pero el siguiente mensaje lo cambió todo. Vino de Jordan C., mi antiguo jefe. El mismo hombre que no pudo mirarme a los ojos durante la reunión de despido. Su mensaje era corto. Necesitamos hablar. Es urgente. No respondí. Al día siguiente llegó una carta formal. Virelli quería explorar posibles oportunidades de colaboración. El documento bailaba alrededor de palabras como reconciliación, beneficio mutuo y reorganización del liderazgo. Pero enterrada al final estaba la verdadera oferta, un puesto ejecutivo control arquitectónico, completo de todos los sistemas en el futuro y el título de CTO. Mis dedos se detuvieron sobre el correo electrónico. Estaban desesperados. Pero la desesperación no era suficiente. Le reenvié la carta a Elias. ¿Qué piensas?, pregunté. Respondió en menos de un minuto. Solo si tú pones el precio y reescribes el contrato con tu voz. Y así lo hice. No volvía por venganza. No volvía para arreglar su desastre. Volvía por un precio. Y la factura se escribiría con la verdad. Nos reunimos en un edificio de cristal estéril en el centro terreno neutral. El equipo legal de Virelli flanqueaba a Jordan como caballeros ante un rey condenado. Él parecía más pequeño de lo que lo recordaba encorvado en su abrigo, como si el peso de cada decisión equivocada finalmente lo estuviera alcanzando. Se había ido la arrogancia corporativa. En su lugar, desesperación silenciosa. Sus abogados comenzaron con cortesías eufemismos corporativos que enmascaraban el pánico. Hablaron de reconstruir la confianza de un nuevo futuro modelado por un liderazgo visionario. Luego llegó la oferta entregada sin ceremonia, regresaría como CTO con autoridad total sobre la nueva arquitectura y los equipos existentes. Un paquete de compensación generoso, acceso a la junta y una cláusula que garantizaba el crédito público por mi papel en el desarrollo de Vera y mi trabajo actual en Aura. Pero incluso entonces no pudieron pronunciar mi nombre. Dejé que el silencio se extendiera frío y preciso. Luego deslicé un solo documento por la mesa a mis términos. No una contraoferta, una corrección. Un acuerdo de licencia de $8 millones por la estructura de Aura distribuido a lo largo de 3 años. Skybridge seguiría siendo el socio exclusivo de despliegue y desarrollo. Y una cláusula no negociable. Virelli emitiría un comunicado público reconociendo que yo, Clara Nyland, fui la arquitecta original detrás de Vera y la única desarrolladora de la plataforma Aura. El comunicado aparecería en su sitio web, en todas las comunicaciones a inversores y en publicaciones de la industria. La sala se quedó helada. Su abogado principal intentó regatear.
¿Este tipo de lenguaje abre riesgos legales? Mi voz fue uniforme. El riesgo ya lo corrieron cuando me despidieron y exhibieron a una farsante en mi lugar. Jordan se inmutó. Mi propio abogado se inclinó hacia adelante. Los hechos no son negociables. La única decisión ahora es si corrigen el registro o siguen perdiendo clientes a chorros. 2 días después cedieron. El comunicado oficial fue publicado a las 10:42 a.m. del lunes siguiente. Mi teléfono zumbó sin parar mensajes de texto, alertas sociales, mensajes directos de ingenieros con los que no había hablado en años. El titular decía: Virelli Systems reconoce formalmente a Clara Nyland como arquitecta principal de Vera y creadora de la plataforma Aura. Lo leí sola en mi apartamento, no con alegría sino con una calma que se sentía sagrada. La mujer a la que desestimaron como demasiado técnica, demasiado heredada, demasiado difícil de integrar, era ahora el pilar sobre el que habían construido su disculpa. Pero las consecuencias apenas habían comenzado. En 48 horas los medios especializados lo recogieron. Un artículo de la industria titulado «Ella construyó la columna vertebral». Ellos la desmantelaron. Ahora pagan para volver a respirar. Otro publicó un titular que me hizo reír por primera vez en semanas. El fantasma en la máquina acaba de enviar la factura. Juliet desactivó su LinkedIn. Ryan fue puesto en licencia, aunque se rumoreaba que ya lo habían escoltado fuera después de intentar culpar al personal junior. Jordan renunció, silenciosamente, sin anuncio, sin correo de despedida. Recibí un video de Suri, grabado con su teléfono. Jordan saliendo de la sede de Virelli, con los hombros caídos, su credencial cayendo en la bandeja de devolución como una puntuación. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego cerré mi laptop. Al otro lado de la ciudad de Skybridge se estaba expandiendo. Habíamos incorporado 2 clientes empresariales importantes en una semana. Aura ahora estaba ejecutando simulaciones en vivo en 12 mercados. Las tasas de eficiencia habían superado el 98%. Elias organizó una reunión general interna sin champán, sin fanfarrias. Solo una pizarra, una cafetera y sus palabras. Construimos con propósito. No olvidemos por qué estamos aquí. No necesitaba aplausos. Lo que necesitaba por lo que había luchado era verdad, pertenencia. Respeto no dado sino reclamado. Pensaron que despedirme sería el final del capítulo. Pero yo nunca fui la nota al pie de página. Yo era la columna vertebral. 6 meses después del colapso público de Virelli, subí al escenario detrás de las letras rojas brillantes de TEDx esperando la señal para caminar hacia la plataforma. Las palmas de mis manos no sudaban. Mi corazón no latía acelerado. Me sentía quieta anclada. Cuando el presentador terminó su introducción, avancé hacia el suave foco de luz. La multitud estaba en silencio expectante. Veteranos de la industria, estudiantes fundadores, muchos de empresas que una vez habían rechazado educadamente mis ideas. El título de mi charla me reemplazaron por ella. Yo reemplacé el sistema. Pero esto no se trataba de Juliet, ni de Ryan, ni siquiera de Jordan. Se trataba de cada ingeniero que había sido discretamente reemplazado, marginado o borrado de los créditos. Conté la historia tal como sucedió, no con rabia, no con venganza, sino con claridad. Cómo un sistema que construí me fue arrebatado, cómo la incompetencia llevó una corona mientras a la competencia se le mostró la puerta, y cómo no luché con furia sino con arquitectura. La audiencia no aplaudió al principio. Se sentaron inclinados hacia adelante, quietos. Absorbieron. Luego la sala estalló en un aplauso atronador y sostenido. Cuando bajé del escenario, las notificaciones empezaron a inundarme. Reclutadores, desarrolladores ejecutivos senior. Un mensaje silencioso de una ingeniera junior decía: «Nunca he oído a alguien hablar así de la verdad. Gracias». Pensé que estaba sola, pero el momento que más se quedó conmigo llegó 2 días después. Un golpe en la oficina de Skybridge. Emma, una arquitecta de software, que había dejado Virelli después de ser desestimada demasiadas veces por gente que apenas leía código, estaba en la puerta. «Tu charla me impactó más de lo que esperaba», dijo.
Quiero ser parte de lo que estás construyendo. La contraté en el acto. Esa misma semana lanzamos Aura 2, Zero ahora con un sistema de detección de fallos predictivo que había archivado años atrás, esperando las manos correctas. El equipo correcto, el momento correcto. Habían intentado borrarme, pero el código recuerda a su autor. Ahora cada vez que Aura reenruta una línea de carga de 1000 toneladas alrededor de un retraso cada vez que se ajusta a la congestión portuaria en milisegundos, lleva algo que nunca pudieron sobreescribir, mi nombre discretamente tejido en su ADN. Mi prueba, mi legado. Y esta vez es intocable. Al final esta no fue una historia de venganza, fue una historia de reclamación. Sobre lo que sucede cuando la brillantez silenciosa es dejada de lado en aras de las apariencias y cómo aquellos que son subestimados a menudo se convierten en los arquitectos del futuro. Pensaron que podían borrar mi trabajo, enterrar mi nombre y seguir adelante con títulos más llamativos y fachadas más brillantes. Pero olvidaron una cosa: los sistemas reales, al igual que las personas reales, recuerdan quién los construyó. Llevan huellas dactilares, intención y cuidado, cosas que no se pueden duplicar con código robado o carisma prestado. Cuando me reemplazaron, pensaron que estaban actualizando. Lo que no vieron fue que estaban cortando su propia línea vital. Y mientras su máquina tosía y se estrellaba, yo ya estaba construyendo algo más fuerte, no solo en lógica, sino en espíritu. Porque cuando esto es desestimada, no por incompetencia, sino por ser inconvenientemente excelente, el fuego silencioso que sigue puede encender todo un movimiento. Y eso es lo que se convirtió Aura, no solo un sistema, sino una señal, de que el talento importa más que la política, de que la verdad, cuando está respaldada por acciones, dura más que el engaño, y de que a veces la venganza más poderosa no es regresar, sino elevarse tan alto que no les queda más remedio que mirar hacia arriba y recordar quién eres. Así que si alguna vez te han silenciado, marginado o reemplazado por alguien que no se ganó su puesto, sabe, esto no estás solo y no eres impotente. Puede que el mundo no te aplauda al principio, pero cuando tu trabajo finalmente hable, rugirá. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó tu propio valor, no la dejes aquí. Suscríbete al canal para más historias de justicia silenciosa, redención estratégica y las personas que se negaron a ser borradas. Porque a veces la mejor manera de ganar es construir más fuerte en silencio.